Buenas, donde estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la charla número 3, la charla temática número 3 de Ibervoz sobre la voz disidente. Y es un enorme placer darles la bienvenida a Sergio Carazo, a Ariel Aguirre y a Luchi de Gildenfeld. Y pues obviamente a Rubén y a Sara, mis colegas aquí en Ibervoz. Y como aquí lo que hacemos en Ibervoz es muy informal, vamos a permitirles que ustedes se presenten como ustedes quieran presentarse. Empecemos con Sergio. Ahí está. Pues, ¿qué tal? Soy Sergio Carazo Cardona, vivo en Ciudad de México. Am, Tengo dos gatos, me dedico al teatro, hago sobre todo teatro cabaret aquí en Ciudad de México. Soy docente, doy clases de técnica vocal, principalmente de expresión verbal, eh, algo de actuación en algunas escuelas y ya, mucho gusto. Gracias, Sergio. Ariel. Hola, buenas, gracias Ibervoz por la invitación. Bueno, yo soy Ariel Aguirre, trabajo como fonoaudiólogo, tengo experiencia en la actuación también. Me dedico al área de la voz, a la parte vocal dentro de la fonoaudiología y también hago algo de docencia en la parte de locución, algo de docencia universitaria también. Y ahora me estoy dedicando a un poco de gestión, empecé a indagar un poco en la parte de gestión en relación a residencias, es la formación que hacen los fonoaudiólogos después de recibirse, y estoy con eso. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Ariel. Luchi. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luchi de Gildenfeld, soy cantante lírica, artivista, docente de canto lírico en la Universidad Nacional de las Artes, acá en Argentina, en Buenos Aires, y también creadora del espectáculo Ópera Queer con mi hermana, la Ferni, también cantora trans no binaria, ella más folclórica, yo más lírica, y es un placer estar compartiendo con ustedes algo de la reflexión sobre la tarea también docente en relación a, bueno, las vocalidades disidentes. Gracias, Luchi, por estar aquí. Y la verdad es que la primera vez que yo escuché el concepto de voz disidente fue de ti, Luchi, cuando nos conocimos en Bariloche, hace ya hace 4 años con Ariel y con Rubén. Estamos en esas jornadas hermosas que organizó Flavia Montelo en la Universidad de Río Negro. Y entonces me gustaría que nos contaran un poco acerca de sus propias experiencias como disidencia en la voz disidente, tanto en el uso de la voz disidente y también en la enseñanza de la voz disidente. ¿Quién quisiera empezar? Bueno, entonces Bueno, yo Luchi. puedo ir. Ok, Bueno, ok. entonces Ariel. Ariel, dale. Como quieran, como quieran. Bueno, voy yo. Gracias, Luchi. Yo empecé a indagar con el tema de la voz en poblaciones trans, que por ahí va más mi recorrido. En el año 2009, que me convocaron a un taller que se estaba empezando a armar en un centro de salud acá en Buenos Aires, y en ese momento, bueno, había lo que era previo a lo que después fue la conquista de derechos en cuanto a lo legal, o sea que era un momento bastante complicado para armar un espacio de ese tipo, pero se empezó a armar por iniciativa de un fonoaudiólogo, una ginecóloga y una trabajadora social en ese momento, que venían sensibilizadas de
lo que tenía que ver con, en ese momento, salud sexual, y a partir de eso empezaron a tener cierto acercamiento a población travesti en ese momento, y lo que veían en el centro de salud era que esa población siempre era abordada desde el lado de la estigmatización y desde el lado de la enfermedad. Entonces, lo primero que se pensaba ante una persona travesti era en hacerle análisis clínicos, análisis de infecciones de transmisión sexual, en la batería de análisis posible, era lo primero que se pensaba desde la salud en ese momento. Y entonces estas tres personas que tenían otra mirada empezaron a decir, pero ¿qué podemos ofrecer desde la salud? Y que no sea desde la enfermedad, desde la estigmatización. Entonces surgió esta idea de ofrecer un taller de la voz, de cuidado de la voz era en ese momento, y primero fue un poco un fracaso el primer acercamiento, porque era desde un lugar de completo desconocimiento, prejuicio, incluso desde una cuestión de ofrecer algo a una población que por ahí no estaba tan interesada en ese momento, en ese tema especialmente. Pero después se empezó a trabajar en conjunto con una persona trans, que era una trabajadora social, y a partir de eso se pudo llegar a la población de otra manera. Y se accedió a justamente población trans en general y no específicamente a población travesti, que en ese momento había esa diferencia marcada y todo eso. Y a partir de eso se pudo llegar, como les digo, de otra manera y se empezó a armar este taller y fue evolucionando y hoy sigue. Fue mutando, digamos, y pasamos por muchas etapas en este abordaje grupal, después pasó a ser un individual, investigación, y bueno, por ahí voy desarrollando mi camino, digamos. Fantástico, Ariel, gracias. Y según lo que conozco de tu trabajo, tú lo combinas tan lindo con la técnica vocal, pero también con tu trabajo como artista y el trabajo como fonoaudiólogo. Es una mezcla fantástica y hermosa. Ahora sí, Luchi, ¿te lanzas? Sí, claro, claro. A mí me gusta que empiece Ari porque yo me considero como una Biblia, o sea, bueno, el ejemplo religioso, pero así como una especie de maestro, porque lo es. Eh, Te quiero, yo Luchi. también te quiero a vos y nos debemos este café. Ah, lo tiro acá en público, porque eso me encanta escucharlo. Y siempre me da como a veces escuchar a otras personas con tanta trayectoria también me ubican, ¿no? Un poco en por dónde empezar. Y creo que hay algo de esta despatologización de las voces trans o no binarias que me parece que es algo súper importante. O sea, entendemos esto como el proceso social y cultural que o sea, que busca dejar de considerar a unas voces e identidades como enfermas o insanas o no habilitadas o que siempre están buscando permiso de cierta aprobación de que son correctas o de que quizás tienen su derecho a ser, ¿no? Eh, y en esto tengo que ir, digamos, me tengo que correr un poco de la docente de la cátedra de canto lírico de la universidad para pensar que aquella chica trans, no binaria, chico trans, que se acerca a un centro de salud o que está buscando modificar algo de su vocalidad a la hora de hablar, a la hora de poder comunicarse, está buscando justamente sentirse cómodo con esa parte tan potente de su identidad, ¿no es cierto? Que es el habla, que es su sonido. Em, y que creo que comprenderlo, abrazarlo y siempre mostrarse amorose para con esa búsqueda es lo primero que alguien que esté de otro lugar tiene que hacer. Yo pienso mucho en esta pedagogía, si se quiere, o en este acompañamiento desde hacia bueno, justamente, ¿no? O sea, hacia un mundo vocal o hacia una pedagogía vocal no binaria y no cisexista, siempre partiendo desde la ternura y desde la amorosidad
que la otra persona está poniendo en juego gran parte de su identidad y de su comodidad en la voz, ¿no es cierto? Que para otras personas es dado y es natural y es como, bueno, yo tengo esta voz y me gusta y quizás cuando era chico, chica, agarraba la guitarra y sonaba y eso me hizo sentido y yo construí algo de eso y de hecho quise artista y grabé un disco y me fue muy bien y etcétera, el mainstream, lo que sea. Hay una persona que está con... ¿no es cierto?, con un cambio hormonal por estar con testosterona y la voz se le empieza a grabar y tiene que todos los meses cambiar de tono la guitarra, la canción que más le gusta para ir acomodando su tono. eh, y ahí hay algo potente desde lo identitario, eh, porque las, las vocalidades disidentes están alojadas en personas disidentes, ¿no? Eh, y, y bueno, sabemos, y esto no es por ser por no ponerme quizás desde un aspecto sociológico, pero no podemos dejar de mencionar que todavía el mundo no es un lugar ni cómodo ni demasiado amoroso para las identidades trans, no binarias, e incluso, bueno, dentro del colectivo LGTB+. Entonces yo creo que algo del registro de la morosidad me parece importantísimo como para no sé, para evitar esos espacios donde puedan acercarse personas que estén en esa búsqueda. Luchi, gracias. Sergio, ¿qué nos cuentas desde México, ¿Qué les de tu cuento desde experiencia? México? Pues que hace mucho calor hoy. No, respecto a esto. Bueno, pues justo me pongo un poquito el contexto de dónde parto y pues qué hago aquí básicamente, ¿no? Yo estudié actuación y a lo largo de toda la formación, tuve además varios años de formación porque cambié de escuela, luego tuve que recursar un año, ¿no? Entonces tuve bastantes años formativos y a lo largo de ese proceso formativo yo estuve trabajando ya hacia mi formación, la que yo considero la nuclear, vocalmente sobre el trabajo de Christine Linklater, ¿no? La libertad de la voz natural, como se le conoce a la práctica. Y, y en ese inter también, pues yo iba descubriendo cosas sobre mí, ¿no? Iba encontrando cosas que pues, tal vez todavía no sabía nombrar o que todavía no sabía entender del todo, pero que pues estaban empezando a ocurrir, ¿no? Y, y es ya terminada mi formación, cuando empiezo la formación como tal, como docente con designación Linklater, ¿no? Todo el proceso formativo para poder enseñar la progresión de ejercicios, que empiezo también a adquirir cierto lenguaje, cierta literatura en torno a las transidentidades y en específico en torno a la no binariedad, que es como yo me identifico en este momento. Y empiezo a descubrir como ciertas tensiones teóricas, lo voy a llamar así, entre los conceptos que se detonan del aprendizaje vocal desde las somáticas, ¿no? Linklater, Feldenkrais, me atrevo a decir Roy Hart, Rodenburg, ¿no? Alexander, todas estas prácticas que vienen de esta corriente de mediados del siglo XX sobre las somáticas y la performatividad de género como teoría, ¿no? Es decir, todo lo que entendemos ahora por teoría queer desde Butler, desde Preciado, desde Beauvoir. Pero lo que me parecía muy curioso es que a mí no me ocurría esa tensión en mi existencia, pues en mi hacer, yo podía hablar de la voz natural, por ejemplo, ¿no? Ahorita que surge el término de Colucci, para algunas personas es muy natural el juego de la voz, y, y la pregunta sobre, no, pero ¿qué es lo natural y dónde está colocado lo natural? Todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, empiezo a sentirme yo como un bicho raro que está pudiendo acceder como a esos dos universos sin conflicto, pero cuando me empiezo a preguntar qué es lo que hace que para mí no estén entrando en conflicto, empiezo a descubrir que no sé por qué. No puedo nombrar lo que hace que para mí tenga correlación y tenga correspondencia todo un trayecto identitario y todo un trayecto en torno a la identidad desde la performance y al mismo tiempo el concepto de la naturalidad, ¿no? No quiero ser todo muy largo. Entonces, pues bueno, terminando yo mi designación, cuando ya tengo mi certificación, comienzo una maestría en pedagogía teatral que que tomé yo como punto axial de mi investigación, la educación vocal para voces género disidentes. Uh, Inició siendo un proyecto en torno a voces trans y después
me di cuenta que necesitaba expandir el concepto más allá de lo trans como concepto hacia lo género disidente, que podría ser un paraguas que incluya lo trans en ese sentido. Y hago todo este movimiento, ¿no? Todo este recorrido justamente para entrar a lo que me parece muy curioso de esta conversación, que es que está apelando a las voces disidentes. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por disidencia? Y últimamente he estado leyendo a José Medina, que es un filósofo que se ha enfocado mucho en la epistemología social, y, y cita a una autora, Miranda Fricker, José Medina, para hablar de la injusticia hermenéutica, y en particular habla José Medina de la muerte hermenéutica. Y, y yo creo que ahí es donde estaría yo comenzando a colocar lo que entendería yo por una voz disidente. Cuando se habla de injusticia hermenéutica, tiene que ver con la, la falta de posibilidad, o la dificultad más bien, me atrevería a decir yo, de autonombrarse en el mundo y de hacerse entender, de compartirse en el mundo desde un lugar que pueda ser inteligible para otras personas y que pueda ser recibido además por otras personas de manera inteligible, ¿no? Eh, Medina habla sobre todo, por ejemplo, de las poblaciones hispanas en Estados Unidos, que a partir de un juego de lenguaje de pronto no pueden, ¿no? Esta dificultad de hablar con el idioma inglés hace que sea difícil posicionarse de forma clara en sus ideas y en sus experiencias y en su mundo, ¿no? Colocar mundo fuera de sí. Pero creo que cuando hablamos de disidencia, o al menos cuando yo me refiero a disidencia, estoy hablando de todas estas voces que de alguna manera no cuentan, contamos. Voy a hacer soy muy consciente de los privilegios que tengo, pues entonces cuentan, contamos con la posibilidad de hacer sentido del mundo y de hacernos dar sentido en el mundo con una facilidad o con una accesibilidad tan a la mano, ¿no? Eh, entonces, dentro de ese universo de grupos sociales y de comunidades que comparten estas experiencias, creo que en específico lo que nos reúne aquí el día de hoy, entiendo, pues tiene que ver con la disidencia de género, es decir, tiene que ver con esa posibilidad de generar una desobediencia epistémica desde la propia concepción de nosotros como sujetos, y también cómo estamos desde nuestro punto de vista entendiendo el mundo. Y entonces me parece muy interesante justamente, y eso fue lo que me fascinó del tema cuando empecé a clavarme ya en investigación de maestría, sobre dentro de estas tensiones justamente teóricas entre qué es lo natural, por ejemplo, y qué es lo performativo, pensar que iba a encontrarme yo un campo de batalla campal, ¿no? Y que iba a haber espadazos y sangre por todos lados, a descubrir que en realidad lo que vuelve muy interesante este tipo de tensiones es la forma en la que los propios sujetos, los propios individuos y las propias comunidades vamos apropiándonos también de esa epistemia y de esa hermenéutica hegemónica, ¿no? La forma en la que un hombre trans nombra lo que es natural, tal vez es distinto a la forma en la que una mujer cis nombra lo que es natural, pero eso no nos escinde y no nos impide acceder de todas maneras a espacios de conocimiento, sobre todo cuando dentro de esos espacios de conocimiento hay una posibilidad y una accesibilidad a escuchar a esas propias voces emerger y nombrar las cosas desde sus propias perspectivas. Y creo que eso es lo que a mí me parece fascinante y muy interesante de este tipo de temas, ¿no? Sobre todo como docente, ha sido muy refrescante para mí y ha sido muy, muy revolucionario el asimilar que entonces hay distintos grupos de disidencia en la voz, no solo la de género, sino de muchas formas, ¿no? Disidencias culturales, disidencias étnicas, disidencias lingüísticas, disidencias regionales. Y entonces darme cuenta y hacerme la pregunta siempre que entro a aula de decir, ¿estoy realmente escuchando y estoy realmente permitiendo que esas diversidades epistémicas se hagan presentes en el aula y atraviesen mi propia práctica, no solo la docente, sino mi práctica vocal a través de su posicionamiento situado? Hacerme esa pregunta antes de entrar al salón cada que lo hago, pues para mí ha sido revolucionario. Entonces, pues
Pues nada, o sea, cuando hablamos de voces disidentes, este es un poco el universo que alcanzo ahorita como a agrupar para resumir qué es lo que pues siento que podría poner yo sobre la mesa o colocar sobre la mesa para discusión. Sergio, muchas gracias por eso, porque claro, eh, aclaras muy precisamente lo que queríamos hacer con esta charla y nombrarla más específicamente voces género disidentes. Eh, Me pregunto, después de haber escuchado a Luchi, a Ariel y a Sergio, entre ustedes tres, ¿qué puntos en común surgen? ¿Qué preguntas surgen? ¿Qué respuestas surgen a lo que escuchan de las otras colegas? Sergio. Algo que a mí me agrada mucho escuchar en Ciel y en Luchi, porque justo forma parte de mi investigación en la parte de estado de la cuestión, ¿no? Es decir, el punto de investigación en el que comienzo, 2024, es que prácticamente todo el material que yo alcancé a encontrar en torno a la educación vocal justamente tenía que ver con un proceso exclusivamente del concepto de reafirmación y ese concepto de reafirmación estaba totalmente supeditado a ideales patologizantes, ¿no? Es decir, se hablaba justamente del acompañamiento a las voces trans para hacerles sentir más, ¿no? Es decir, había una mirada siempre medicalista y había una mirada siempre patologizante en torno al trabajo vocal. He descubierto en los últimos 2 años que eso ha cambiado bastante, es decir, hay cada vez más material de investigación, hay cada vez más material de conversatorio y, y es raro ahora escuchar, ¿no? Como aproximaciones patologizantes. Entonces, pues escuchar a Luchi y a Ariel mucha paz y mucha luz, porque veo que entonces es algo que había sido detectado en algún punto y que hemos estado intentando avanzar hacia otro tipo de concepciones y de perspectivas en torno a la voz, ¿no? Sí, ¿puedo tomar la palabra? Ah, estoy de acuerdo, Sergio. Yo igual creo que en la medida en que docentes de cualquier espacio, ¿no es cierto? O médiques, no cambien del todo su perspectiva en relación a todo lo que falta en relación a eso, a la apertura, no solamente al conocimiento, digo, para no hablar únicamente de la de lo que atañe meramente a estas cuestiones en un aula o en una clínica, sino que, o sea, mientras tanto el mundo siga hablando de las personas trans como sujetos eh, que no merecen derechos, ¿no es cierto? O que en nuestro caso, en este momento, tenemos un presidente que vuelve a patologizar en muchísimos aspectos en tribunales internacionales en relación a considerar a las personas homosexuales pedófilos, etcétera. Mientras el mundo no cambie verdaderamente de entender esto, yo creo que eh, todo lo que podemos plantear en relación a esta despatologización es una perspectiva, hasta te diría, militante, tanto de Ariel y mía, en relación a que creemos que tiene que no ser así, lo cual no significa que esté siendo. Eh, eh, por eso es que yo sigo, en mi caso en particular, yo sigo, por supuesto es mi recorte, porque también es mi propio recorte identitario y es mi camino como cantante lírica, habitando espacios hegemónicos, desde una perspectiva contrahegemónica, porque yo creo que hablando de eso, yo por lo menos elijo no dejar de habitar o de ser yo misma, incluso en esos espacios, ¿no? Por ejemplo, no sé, Teatro Colón o lo que sea, eh, a nivel instituciones, como que una conlleva su contrahegemonía y eso es también lo que molesta un poco en el mundo, que no dejamos de ser vocalidades disidentes. Y yo, escuchándote, ¿no es cierto? Me parece como re interesante como todo lo que puede, o sea, todas las voces que, que por supuesto son disidentes en relación a qué, ¿no? Porque en realidad todos somos disidentes en relación a algo también, y eso es, creo que lo más interesante y lo jugoso
y la pregunta un poco a la que le tiene más miedo cierto sistema en relación a, che, todos somos distintos a, ¿no? Como, eh, ¿cuánto, o cuánto puede molestar esa pregunta que hay que señalar lo que sí o sí es más distinto, ¿no? Que otra cosa. Eh, pero en relación a, o sea, yo, no sé, pensaba también en el teatro del oprimido, pensaba en las voces acalladas históricamente, ¿no? En las voces silenciadas, eh, estructuralmente, culturalmente. Yo, en lo particular, por la experiencia de canto lírico en la Universidad Nacional de las Artes, como que el nombre vocalidades disidentes eh, lo asocio mucho a todo eh, como el protagonismo que se merecen las disidencias sexuales en relación a eso. O sea, en relación a una transición vocal o a una modificación vocal. Porque yo entiendo como el concepto de voces disidentes, como que todos tenemos voces disidentes y como que algún extranjero en un país que no es de su origen va a ser una vocalidad disidente, seguramente migrante, va a ser y hay vocalidades también, podemos hablar, vocalidades gordas, ¿no es cierto? Vocalidades contrahegemónicas en relación, bueno, una persona que se autopercibe una persona cis, pero que tiene un sonido, Ari esto lo sabe muy bien, ¿no? Personas también que se acercan siendo cisexuales, ¿no? Y nombrándose como con los pronombres del género asignado al nacer y su vocalidad quizás no lo representa y no es que está haciendo una modificación, pero tiene que hacer algún trabajo en relación a, che, mi sonido es contrahegemónico en este mundo. Entonces, podemos nombrarlo vocalidad disidente, sí. A mí, como que yo necesito hacer como el recorte, o sea, en relación a mi práctica, en relación a, a lo que pasa con mi colectivo, que es el colectivo trans, que es el colectivo trans, travesti trans en Argentina, en Buenos Aires, que es el lugar, ¿no es cierto? Estos lugares que hemos militado también con la ley de nacional de identidad de género, en nuestra hermosa ley, que en el artículo 12 exige los espacios de salud vocal, ¿no? Exige espacios de que las personas puedan acercarse a una escuela, a una sala, a una aula, y donde haya una comprensión en relación a sus necesidades vocales. ¿No es cierto? Como me decía una alumna un día, yo necesito que si estoy en la parada de un colectivo un día y me roban o tengo que gritar, sentirme bien con esa voz que de gritar y no tener miedo de gritar porque me sale, no sé, una voz que no me representa o que no quiera Mm. usar. Entonces, en esta relación, en relación a mi colectivo en este momento en Argentina, yo creo que todavía hay, eh, hay mucho para desandar y para comprender en relación a lo identitario que es, ¿no es cierto?, nombrar para mí vocalidades disidentes a estas personas que se corrieron de la norma, ¿no es cierto? Porque eh, la normatividad, eh, digo, yo te agradezco muchísimo, Sergio, todo lo dijiste y es todo para mí rosca. Rosca yo lo nombro a todo lo que me hace, ¿no? Pensar, 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 pensar y me encanta rosquear, así que ya suelto ya me muteo, pero me encanta mucho rosquear porque pienso em, que todos tenemos el acceso a una propia verdad y yo creo que cuando me refería a lo natural significa ese sonido que es sincero conmigo misma, ¿no? Yo voy a nombrar natural lo que es sincero. Yo me recibí de barítono en la Universidad Nacional de las Artes y 2 años después de recibirme dije, no voy a usar más saco y corbata y no quiero cantar más como barítono y me senté en el piano de la casa de una amiga y quise cantar un área de Donizetti y se me cerró así la voz y dije, no voy a cantar más esto porque no puedo, y así apenas canté un Laya Kiopianga de gente, le dije, es por acá, o sea, sea lo que sea, es esto para mí, o sea, va a ser acá. Y un poco yo me convertí en esa primera propia maestra, ¿no es cierto? Como que me pude permitir ok, listo. O sea, me digan lo que me digan, no vas a llegar a ningún lado, ¿cómo vas a tirar 15 años de estudio? Tenés 30 años, ¿cómo vas a hacer para transicionar ahora? Yo dije, no, bueno, es por acá. Y eso para mí fue natural en ese momento, o sincero. Eh, pero me enfrenté después con todo un sistema normativo, ¿no? O sea, eso que para mí era mi verdad, no dejó de ser
no dejó de exponerme todo el tiempo que yo estaba en los márgenes, o sea, que había tomado el camino de la aventura, o sea, de los márgenes. Y es una postura, ¿no es cierto?, que no es ni mejor ni peor, solo que creo que nombrarla es algo que nos hace entender también eh, la situación, ¿no es cierto?, el contexto a las que, a los que atreven o a los que se animan, a los que se enfrentan las personas que se corren de la norma. Y que esas personas, que nosotras, ¿no es cierto?, necesitamos también abrazar esta idea de que tenemos estas vocalidades disidentes, por eso yo al comienzo hace un rato dije que para mí, yo, por mi experiencia personal y por lo que veo con mis amigas, mis amigos, mis amigues, eh, en este momento de mi vida, hago la diferencia, ¿no? De entender que hay voces eh, silenciadas, contrahegemónicas, que por supuesto merecen sus espacios también, ¿no es cierto?, de escucha, de trabajo y de amorosidad, porque soy docente de la Universidad Nacional de las Artes, pública y gratuita de nuestro país todavía, cruzo los dedos, y alojamos en la cátedra a todas las personas que se anoten, pero en particular como cuando hay una persona que está transicionando vocalmente, ¿no es cierto? Y que está necesitando reacomodar tantas otras cosas en relación al sonido que quisiera, a ese sonido ideal, ¿no es cierto? Esto lo charlamos con Ari siempre como al sonido ideal que tiene cada persona. O sea, yo no sé cómo voy a sonar, pero yo quisiera sonar así, ¿no es cierto? Porque yo, o sea, mi deseo es cantar de esta manera, este es el sonido que me representa. Eh, y ese trabajo para mí en relación a las vocalidades disidentes, bueno, es, no sé, sumamente complejo. eh, y por eso decía hace un rato que lo primero que hay que entender es que es un camino mucho más largo de lo que propone una cátedra en la universidad, que son 4 años, que no se puede hacer nada, o sea, que comienzo. Eh, Claro. pero, eh, pero bueno, yo hago esa diferencia y me gusta como compartirla también, ¿no? En relación a mi experiencia y en relación a lo que veo en la universidad. Gracias, Luchi. Ariel, ¿qué estás rosqueando tú? Ah, un montón. Bueno, está buenísimo rosquear. Y cada vez que escucho a Luchi y bueno, ahora a Sergio también, me da material para seguir resignificando cosas, porque yo creo que es un trabajo, es un work in progress esto. O sea, no se puede decir esto es así de ahora en adelante y no va a cambiar más, sino que es así por hoy, es solo por hoy, decimos. Entonces, es de esta manera. Y además, como mi trabajo estuvo siempre ligado directamente con la población, entonces se fue transformando como fue evolucionando también la población y el nivel de conciencia de la población y de la sociedad en general. Entonces fue pasando por diferentes etapas. Creo que lo que define, en un momento lo que empezó a definir es escuchar y acompañar también y eh, básicamente eso, escuchar qué viene del otro lado, porque hay una demanda siempre cuando alguien va a algún lugar, cuando una persona se acerca a un espacio, a un dispositivo, se acerca con una idea de algo que quiere, de algo que desea, por algún motivo se acerca. Entonces, eso es como lo primero, es escuchar ese motivo y, y después tuvimos varias etapas. En algún momento, el ideal al comienzo de este taller y de esta experiencia era querer hacer, y lo voy a decir así, encajar en una cajita que era la voz masculina o la voz femenina. En ese momento era la voz femenina, todo entre comillas, ¿no? En ese momento era, pero la población venía y que demandaba eso. O sea, yo quiero sonar como mujer, yo quiero sonar de esta manera. En ese momento eran muchas chicas trans, personas eh, feminidades trans, pero eran mujeres trans, así, directamente. Y lo que querían era eso, o sea, yo hablo por teléfono y no quiero que me digan señor, básicamente. Entonces, y había un malestar, y había un padecimiento en relación a eso, y se trataba de tratar de ayudar desde el lugar que uno pudiera a mejorar ese padecimiento, que esa persona
deje de padecer por ese motivo. Eso era lo primero. Después hubo un momento en que aparecieron los varones trans en el taller, empezaron a venir, porque en algún momento se decía como los varones trans reciben testosterona y ya está, la voz ya se acomodó, ya bajó el tono y entonces ya suenan masculinos. Y no, había toda una problemática especial, particular, porque en realidad los varones trans estaban completamente invisibilizados en ese momento, y ahí hubo que cambiar la perspectiva y empezó a ser un trabajo diferente ya, y se trabajó, estaba la disyuntiva, bueno, lo separamos, voces varones trans y mujeres trans, y en un momento dijimos, no, trabajamos todos juntos. Y ahí empezó a virar más el concepto más hacia la exploración vocal que por ahí al hecho de encajar en una cajita, más allá de que por supuesto que los estereotipos están y los tenemos todos en todo el tiempo, estamos viendo el mundo a través de esos estereotipos, digo, dentro del equipo, por supuesto, porque también charlamos mucho sobre eso, sobre lo que pensamos, creemos, lo que vemos. Tratamos, por supuesto, de romper algunos moldes, pero bueno, siempre están, esa es la sociedad donde nos hemos formado. Y entonces ahí apareció eso y empezamos a ver, bueno, ¿qué pasa con la exploración vocal? Pero siempre había y hay gente que viene con la demanda de querer sonar de una determinada manera. A lo mejor lo que nosotros hacemos es decirle, mira, tu voz puede sonar así, tu voz puede sonar asá, puede sonar de esta manera, y a veces descubren que, a veces quieren seguir sonando de esa manera y van a otro espacio y siguen buscando eso mismo, que a lo mejor no lo encuentran ahí, o a veces descubren que les gustan sus voces como están sonando y ya, digamos, es así, y que hay todo un proceso, y hay un proceso también en la socialización, porque no es solamente el trabajo técnico de la voz, de explorar tal cosa, sino que es el trabajo con otras personas. Y a veces además es el lugar donde pueden venir y que justamente que nadie les dice tenés que sonar de tal manera o esa voz es tal cosa o reciben una crítica, sino que simplemente soná como quieras, soná como puedas, este, a lo mejor es más importante que me cuentes qué hiciste hoy, y eso es lo más importante. Eso por un lado. Después, en algún momento también empezó a aparecer en escena, digamos, o empezaron a aparecer, digo, esto lo quiero decir dentro de nuestro taller y dentro del centro de salud y del sistema de salud, las personas no binarias, que eso también fue otra eh, revolución para nuestras cabezas también como equipo, porque nada, cada persona que viene al equipo nos trae eh, nos hace una pregunta o muchas preguntas en relación a la voz y a cómo sonar y a qué hacer y cómo acompañar, cómo cuidar, cómo ayudar en ese sentido. Y a veces hay gente que quiere que se le llame de una manera masculina, que se le llame de una manera femenina. A veces hay gente que prefiere que se le diga una voz más grave, una voz más aguda, aunque sabemos que eso también quería tomar de lo que decía Sergio y de lo que decía Luchi, la manera de nombrar, hay muchas maneras de nombrar las cosas, y muchas veces decimos la misma palabra y estamos hablando de cosas distintas, o a veces decimos cosas distintas y estamos hablando de lo mismo. Eso también hay mucha confusión, porque acá por lo menos, hasta donde yo sé, no entró tanto el tema de la reafirmación, o sea, es como que se habla más de transición todavía en general, incluso de transición vocal se habla. Por lo menos la gente que viene al taller no suele hablar de reafirmación o de afirmación, no es una palabra que se suele, o sí lo he escuchado en medios, lo he escuchado en personas, pero no por ahí en la población que viene al taller específicamente se sigue hablando más de transición vocal, y de acompañamiento en esa transición. Y también quería decir, ya dejo también el micrófono, que en relación a esto de las voces disidentes en general, en particular en lo que es fonoaudiología, a mí el trabajo
con personas trans y no binarias, vino a enganchar en una cuestión que yo ya tenía de cuestionamiento justamente de la voz normal, del concepto de voz normal, ¿no? Eso ya yo lo tenía de antes de empezar a trabajar, porque en la facultad y en medicina y en las ciencias de la salud existe lo normal, existe lo patológico, ¿no? Siempre están esas categorías. Y la voz normal en los libros de fonoaudiología siempre fue definida como aquella adecuada a la edad y al sexo de la persona, básicamente. Esa es la definición de voz normal, la de voz clásica, la definición de voz normal clásica. Y eso, bueno, personas trans vinieron a darme el argumento perfecto para poder entrar y romper ese, o cuestionar, no romper porque se sigue hablando de voz normal, pero por lo menos cuestionar esa normalidad en relación a todas las voces, porque también hay muchas voces patologizadas en otros ámbitos que a lo mejor están patologizadas por esas definiciones de voz de normalidad, digamos. Y la normalidad es estadística, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, eso. Increíble. Obviamente creo que esto no va a ser suficiente, estos 60 minutos, porque hay mucha tela para cortar. Pero me gustaría, como solo tenemos unos 15 minutos, a ver si alguien de los que nos está escuchando ahora con la cámara o sin la cámara le interesa hacer alguna pregunta o algún comentario. Solo tenemos 15 minutos para compartir. Si están sin cámara y quieren poner la pregunta en el chat, la podemos leer para ustedes. Y si no, pues pregunten o comenten. Yo aprovecho para decir, mientras tanto, que necesitamos que vuelva a suceder esto, que es muy poco, 15 minutos. Que Pues yo es me muy quedo fácil rosqueada, me quedo hacerlo. pasada. Me quedé pasada de rosca. Pues lo bueno de Ibervoz es que es muy fácil armar otra. Eso, el capítulo 2 es muy fácil hacer. Yo quiero preguntar Pero por algo, ahora, Antonio. Carmen, Sí, hola Carmen. hola, hola. Eh, eh, Perdón, te interrumpí, es buen momento. Es que, Sí, 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 pregunta, pregunta. hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes de hoy. Gracias, Luchi, gracias, Ariel y Sergio. Em, yo he tenido la oportunidad desde hace 6 meses y el privilegio de darle un coaching particular, una asesoría particular a un hombre trans que se acercó interesado sobre todo en reconocer cómo era ahora su voz cantada. En ese sentido, me ha servido muchísimo, Luchi, lo que has compartido eh, para acabar de abrir nuevos horizontes en el intento docente con esta persona, pero también reafirmando otras intuiciones que yo tenía. En un momento yo lo invité a que asistiera a un grupo que yo tengo dentro de la misma metodología Linklater, en una intuición de que él pudiera encontrar su voz resonante no solo en la experiencia individual del espacio o el cubículo en el que yo le doy la clase, sino en la resonancia que un grupo le puede dar. Sin embargo, no ha sido fácil para él adaptarse justo a la experiencia del colectivo. Lo ha hecho, o sea, está disciplinadamente atendiendo con absoluta generosidad y confianza mi intuición, pero yo veo que le resulta complejo insertarse en un grupo. En ese sentido, pues quiero abrir con ustedes cuál sería su punto de vista, qué recomendación podrían hacerme, porque si bien él es actor de cine, está muy interesado en seguir pudiendo cantar, nada más que pues está descubriendo ahora cómo se comportan sus pliegues vocales desde una sonoridad muchísimo más grave y de pronto sí lamenta no tener los agudos que tenía cuando estaba pues en otra coordenada de vida, ¿no? Esa sería mi pregunta, no sé si soy clara. Muchas gracias. a ti, Carmen. ¿A quién quisiera compensar esto, compartir algo? Mm, bueno, gracias, Carmen. Qué lindo, gracias por compartirte un gusto. Em,
Te quiero hacer una pregunta de primero. Esto que vos le habilitaste, le compartiste, ¿qué grupalidad es? O sea, ¿qué hacen en ese grupo? ¿Cantan? Em, ¿Es un Gracias, coro? sí, lo especifico. No, 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 no. Es una clase de expresión verbal para actores dentro de la UNAM, un instituto. Es un grupo de personas un poco más jóvenes que él y están abordando la misma metodología, que es la metodología Linklater, por la cual él acudió a mí, interesado en trabajar Linklater. Buenísimo. ¿Y hace cuánto que están trabajando juntos o que él está en esta transición vocal, en este proceso? Él transicionó o culminó la transición hace unos 3 años. Ujú. Tuvo una experiencia actoral que es la que le reveló que necesitaba desarrollar muchísimo más su resonancia. Ok, te hago una Actoral pregunta re... teatral. Tuvo una Ok, experiencia actoral teatral, aunque ok. su campo más de juego es como actor de cine, que pues demanda una vocalidad muchísimo más íntima, ¿no? No sé si Bueno, contesto, Luchi. sí, y yo de ahora enseguida le paso la palabra a Sergio porque creo que va a tener también por el área cosas para aportar muy interesantes. Te hago una pregunta re íntima, pero a mí para ubicarme también en mi mapa y poder compartirte mi experiencia. ¿Él está con testosterona? ¿Tiene reemplazo, lo que se dice reemplazo hormonal? No lo sé, no lo Ah, sé. O sea, yo no ok. entré hasta allá todavía, Ujú. eh, pero a lo mejor los datos que te voy a compartir pueden ayudar. Lo que sí reporta es extremo cansancio. Cuando yo hago la iniciativa o la propuesta de movimiento y dinámicas, de pronto le cuesta trabajo, aunque también debo decir que tiene un nivel de propiocepción extraordinario. O sea, hemos avanzado rapidísimo, muchísimo. Ok, bueno, me encanta. También le paso a Ari, le paso ahora en relación a esto, porque me parece que está buenísimo poder hablarlo, aunque sea 5 minutos. Yo creo que todavía hay muchísimo que compartirnos en relación a los procesos, en relación a binariamente transicionar, ¿no es cierto?, contexto hacia una voz masculina o transicionar hacia una voz femenina. Yo creo que son muy distintos en el caso de las masculinidades trans o Ujú, masculinidades ujú, no binarias, ujú, cuando se ujú. hace con reemplazamiento hormonal con testosterona, hay todo un proceso en relación a lo que genera la testo, en relación al ensachamiento, el engrosamiento de los pliegues vocales, y eso es tanto paulatino como catastrófico, como inmediato, como lento, y es verdaderamente muy interesante y complejo también en relación a la fatiga, a lo que se puede trabajar. Yo tengo un alumno particular hace 5 años y él estaba en texto hacía 3 y yo creo que recién hace un año que estamos trabajando con plenitud en su registro como de tenor, digamos. Siempre tocó la guitarra y cantó preciosísimo, preciosísimo y está grabando algo, después se los puedo compartir cuando me lo comparta. Eh, yo creo que después de 8 años hay como una, si se quiere, estabilización, ¿no es cierto?, en relación a tracto vocal, faringe, o sea, laringe, o sea, hay algo ahí como que se estabilizó, ¿no? Que también es importante para poder trabajar desde la salud ese proceso. Si no es así y hay como una decisión, ¿no es cierto? Porque como también he charlado o con otros amigos que quizás antes de transicionar, incluso antes de nombrarse masculino, o venían de nombrarse lesbiana, lesbiano, ¿no es cierto? Y me decían yo, pucho y whisky, ¿viste? Para bajar la voz. Ah, era como que era la que encontrabas como pues, cuando no sabías que estaba la texto, pucho y whisky, y era como, bueno, con las consecuencias que también trae eso, pero que son propias de nuestro colectivo también en relación a una necesidad que, por ejemplo, ensanchar, engrosar, ¿no es cierto?, la voz. Si él no está con testosterona y es una decisión suya cantar intuitivamente, por ejemplo, vamos a decirlo re binario y re antiguo, en voz de pecho o en un registro que sea, ¿no es cierto? Eso hay que tener cuidado porque puede generarle fatiga en relación a cómo lo está encarando, ¿no es cierto? Ese laburo. Eh, yo creo que está buenísimo que lo que vos se lo compartas y que por una cuestión yo, por ejemplo, como docente de la universidad,
me retomó, ¿viste? Además es una cuestión de, che, yo conozco esto y vos compartime lo que necesites, pero yo sé esto, o sea, no es lo mismo como yo puedo compartirte este descubrimiento sabiendo que vos estás con ideas de testosteronearte, ¿no es cierto?, de hacer tratamiento hormonal o no, porque también tengo un alumno de la cátedra de la UNA que se nombra él o ella, un chico trans no binario, muy joven de 21 años que no está en tratamiento hormonal, ¿no es cierto? Y estamos trabajando su voz de mezzo, pero para no decirle su voz de mezzo soprano, estamos diciendo su voz de contratenor también, ¿no? En relación a una identidad que él está generando como una masculinidad que canta agudo. Entonces, de repente Antonio, él canta Händel, pero no canta como mezzo, sino que canta como contratenor, porque es él, ¿no es cierto? Pero estamos trabajando esa sonoridad. Entonces yo creo que está bueno que vos puedas como, no sé, mi experiencia, lo que yo comparto es, eso me parece importante. No sé, Ari, qué pensás, pero quizás esté bueno. Sergio también. Sí, voy yo, Sergio, y después, porque justo está el tema de la hormonización, así ya le cuento esa parte. Este, sí, es un gran tema el tema de, gracias Luchi por traerlo, porque eh, no es lo mismo la testosterona, los estrógenos, no es lo mismo chicos trans, chicas trans, feminidades, masculinidades, edades, tampoco es lo mismo. Es como, todavía es algo que no, hay poco estudio, poca investigación, entonces nos basamos mucho en la empiria, en lo que sucede, vemos día a día en los consultorios, en las escuelas, en las aulas, en donde sea, y con eso vamos trabajando. Son hipótesis así de trabajo. Lo que hay, por ejemplo, con varones trans, con testosterona o personas que reciben testosterona, después lo que sucede es eh, que los estudios que hay son todos individuales, no hay estudios que sean de un grupo y que se pueda generalizar, sino que se toman estudios, se sigue un caso y más o menos se generaliza, digamos. En general hay, lo que se sabe es que hay un periodo donde tienen disfonía, donde aparece sí o sí una disfonía, y después aparece una estabilidad, como dijo Luchi. Lo que pasa es que algunas personas continúan con esa disfonía. O sea, porque muchas disfonías tienen que ver con un hábito también. Entonces, a veces las personas, eh, lo, lo que sucede es que este, cambia lo anatómico, o sea, cambia el tamaño de los pliegues vocales, los tejidos se engrosan y todo, pero el hábito sigue siendo el anterior. Se sigue hablando como si se tuvieran todavía las mismas estructuras. Es como el esquema corporal, ¿no? No va tan rápido como el proceso de lo físico orgánico en cuanto al efecto de la hormonización. Y después hay muchas cuestiones particulares, como por ejemplo, es con gel, es con inyección, cada cuánto, todo eso hay que hacer como un estudio, una consulta para ver todas esas cuestiones muy individuales, incluso el estado físico de la persona, cómo está, cómo son los hábitos generales, todo eso. Y sí hay una cuestión que eh, hay, hay ciertas patologías vocales que ya no tienen que ver con con el género, digamos, o con patologizar el género, que tienen que ver con eh, utilizar la voz de una manera que no es fisiológica. O sea, exceder los límites fisiológicos del cuerpo, como por ejemplo si uno sale a correr de la nada y corre y corre y corre, en algún momento se va a lesionar, digamos. O si de repente empezamos a caminar con el pie así todo el tiempo, un tiempo, en algún momento ese tejido se va a lesionar y va a haber una injuria. Entonces, también habría que evaluar con un otorrino y ver cómo está la laringe, cómo están los pliegues vocales, si no es que hay otra cosa, otro impedimento que a lo mejor no tiene que ver específicamente con el género en sí mismo, o con la transición, o sí, pero desde otro lugar. Y hay muchos factores ahí dando vueltas que podrían estar haciendo ese efecto.
Hola Carmen, si quieres luego lo platicamos mucho más a profundidad, pero de acuerdo con Luchi y Ariel en cuanto a esta parte. Ah, Algo que yo observé o que he estado observando a lo largo del proceso de la investigación y a posteriori, justamente tiene que ver con ciertos hábitos vocales que he estado encontrando en particular en hombres trans o en transmasculinidades. No he hecho, digamos, esa investigación para tener ahorita las clasificaciones y las categorías de análisis, pero sí he detectado que hay ciertos patrones, en especial de tensión laríngea y sobre todo de constricción del costillar, ¿no? Entonces, de pronto, el sustento respiratorio termina no siendo suficiente para la producción de sonido, eh, lo cual, en mi experiencia con las personas con las que yo he trabajado, tanto en investigación como en asesoría, tienden a llevar el sonido como apretado un poco hacia la parte de atrás de la boca y, y he encontrado que la parte de home ayuda mucho a ir encontrando esa sensación de liberación sin tanto esfuerzo, ¿no? Es decir, sumado a todo lo que dicen tanto Ariel como Luchi, creo que mucho tiene que ver también con hábitos. Algo que mencionaban algunos de mis participantes en la investigación es, el asunto es que yo primero tuve una formación vocal, digamos, hegemónicamente femenina. Entonces, el no hables tan fuerte, el aprieta el abdomen y sume la panza, el no, es decir, toda esa parte educacional que se le da a las infancias que se leen como femeninas. Y después, sobre eso, tuve que montar todas las expectativas que ahora tengo como hombre. Hablar fuerte, hablar directo, grave, ¿no? Entonces dicen, esa tensión entre lo que se esperaba de mí hace 5 años y lo que se espera de mí ahora es lo que yo he estado empezando como a observar como muchos de los patrones de tensión específicos del cuerpo. Entonces, yo lo que te podría ahorita como ofrecer como idea es si detectas que él en particular tiene un trabajo de propriocepción bastante profundo y bastante, o sea, suficiente, eh, creo que hacer una extensión de la biografía de la voz para ir llevando un diario vocal, y además tiene disciplina, creo que es importante también para esto, ¿no? Que él vaya asentando cómo va sintiendo sus tensiones, su voz, su resonancia, la sensación física de la vibración, hacia dónde está sintiendo que se va dirigiendo el sonido. Si puedo hacerlo diario, que mejor, si puedo hacerlo después de cada clase, y que sume a ese diario cómo se siente él con su voz en ese momento. ¿Se siente satisfecho? ¿Se siente pleno? ¿Se siente restringido? ¿Se siente presionado? ¿No? Creo que pasa mucho, va a ser una analogía tal vez medio extraña, pero como con la disfunción eréctil en muchos casos, ¿no? Que asumimos que la cosa tiene que ser física y de pronto empezamos a descubrir que es más la presión por la performance la que está reduciendo la posibilidad de ejecutar la performance, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas está colocando él mismo sobre su propia voz? Puede, en mi experiencia, ser un factor tan determinante como todo esto que están mencionando Ariel y Luchi, ¿no? Mm. Entonces, si él puede asentar en papel y para después también poderlo revisitar, ¿cuáles son las expectativas que yo estoy colocando sobre mi propia voz? ¿Cuáles son las expectativas que creo que se tienen desde afuera sobre mi voz? Y cómo me siento respecto a ellas, tal vez pueda él hacer un trazo de cómo eso está incidiendo en que se atore su sonido o se restringe su resonancia, ¿no? Tal vez es un sesgo no binario de mi parte, pero también las clasificaciones nos sirven para lo que nos sirven y cuando no nos sirven también toca desecharlas. Entonces, creo que no estoy en disfonía con lo que dicen Ariel y Lucci, ¿no? Pero pensando que en la música también estas cajas de esto es tenor, esto es soprano, esto es tal, esto es masculino, esto es femenino, de pronto tener esas clasificaciones, sobre todo si, como dices, una persona tan disciplinada probablemente va a decir, la clasificación es esta, ¿no? Yo lo asumo muchas Claro. veces. Eh, Sergio, gracias, perdón, gracias y Carmen, también gracias por tu pregunta. Siento mucho que se nos acabe el tiempo, sí, pero les prometemos, y voy a hablar por Rubén y por Sara, les prometemos que haremos una segunda y una tercera y las partes que sean necesarias para seguir en esa conversación. Y recuerden que podemos ir conectándonos a través del grupo de WhatsApp y también de la página web de Ibervoz, donde podemos colgar en los grupos de discusión todo ese tipo de preguntas y comentarios y compartir recursos y demás.
Así que de todo, todo, todo corazón, muchísimas gracias, Luchi, muchísimas gracias, Ariel, muchísimas gracias, Sergio, por compartir con ustedes sus experiencias, sus conocimientos, sus inquietudes, y nos vemos en la próxima charla de Ibervoz. Adiós. Adiós, nos vemos. Gracias. Chao, un gusto, Besos. Muchas gracias. gracias.